Omar Darío Suárez. Daniel Monagas. Miguel Villazón. María José Bernier. Duan Grisales. Nasli Bonilla. Ana Duque. Sofía Salas. Juan Pablo Montoya. Jonathan Gómez. Omar Hurtado. Luis Sotomayor. Daniela Cerezales. Jessica Cortés. Sebastián López. Juliana Tamayo. María Fernanda Arenas. María Clara Hernández. Daniela Álvarez. Andrés Felipe Cifuentes. Luisa Guerra. Diego Ceballos. Juan Arboleda. Andrés Villada. José Castro. Sebastián García. Sebastián. Perdón, Esteban. Julián Arteaga. Santiago Hernández. Raúl Márquez. Rafael Porra. María Camila Rendón. Daisy Orozco. María Juliana Gómez. Manuela Álvarez. Laura Noreño. Ninfa Sánchez. Sebastián Arboleda. Jennifer Caro. Carolina García. Wendy Ríos. Sandra Zapata. John Henry Sanabria. Natalie Moreno. Natalia Heredia. Natalia Heredia. ¿Dónde está? Andrea Puerta. David Vanegas. María Alejandra Velázquez. Lady Rivera. Carla Herrera. María Clara Hincapié. Giovanni Mejía. Juan Fernando Gaviria. María Camila Ríos. Natalia Ramírez. Laura Echeverri. Aura María Posada. Juliana Pérez. Mariana Giraldo. Aura Fernanda Hincapié. Emanuel Giraldo. Julián Picón. ¿Falta alguno? Por llamar.
arriba. No, exacto, ahí abajo, a la derecha, ese. Bueno, entonces, continuando con el tema de miembro superior, hablamos de las fracturas supracondilias del húmero. El húmero en la parte distal tiene una configuración muy especial. Esta es la parte lateral, esta es la parte medial, esta es la parte lateral. Tiene una tróclea, que es una superficie articular, y esta es la fosa donde se aloja en la parte anterior, la apófisis coronoides, cuando uno flexiona el codo, y en la parte posterior, donde se aloja el olecrano, cuando uno hace extensión del codo. Entonces, el húmero en la parte distal se comporta como dos columnas, una columna medial, una columna lateral y una columna medial. Esta zona es una zona muy delgadita porque es la confluencia de dos fosas donde se alojan unas prominencias óseas. Eso la hace susceptible a tener unos tipos especiales de fracturas que son mucho más comunes en niños y en adultos, porque esa zona es muy débil. Por eso son tan frecuentes las fracturas en la región supracondiliar. Entonces, en esta zona del codo, en el húmero distal, hay una superficie articular que es muy grande. Tiene una superficie articular para la cabeza radial. Esa zona se llama el capitelum y tiene una superficie que es una superficie troclear donde se aloja el cúbito en la parte proximal, y son esas articulaciones las que permiten varios movimientos del codo. En esta articulación se permiten los movimientos de flexión y extensión del codo, en la zona troclear, y en esta zona que es el capitelum, donde se articula la cabeza del radio, es donde se hace la pronosupinación. Cuando ustedes se palpan el codo inmediatamente distal al epicóndilo, ustedes se palpan la cabeza radial como gira cuando uno hace movimientos de pronación y de supinación. Muy bien. Entonces, ya saben, son unas zonas, tienen dos columnas y una zona articular. Entonces, las fracturas que se pueden presentar en esa zona alrededor del codo pueden ser, ¿alguien tiene un señalador? Tiene una zona pues, extraarticular y una zona intraarticular. En la parte extraarticular están los epicóndilos, entonces está el epicóndilo lateral. Entonces está los epicóndilos, donde se insertan los grupos musculares que van a dar la movilidad en la mano. Entonces en el epicóndilo lateral, ¿qué músculos se insertan? Wendy. ¿Dónde está Wendy? ¿Qué músculos se insertan en el epicóndilo lateral? No me digan los nombres, ¿qué hacen? ¿Palmar o dorsal? Entonces, flexión dorsal. Este es el epicóndilo lateral, ahí se insertan todos los músculos epicondíleos. Los epicondíleos que hacen la flexión dorsal. En el epicóndilo medial se insertan los músculos que hacen la flexión palmar, la muñeca. Pero no lo escuché. ¿Qué no escuchó? La lateral. Epicóndilo lateral, los músculos que hacen la dorsiflexión de la muñeca. Y en el medial, los que hacen la flexión palmar de la muñeca. Entonces, esas fracturas son fracturas extraarticulares, no hacen parte de la articulación,
pero se pueden fracturar muchas veces por avulsiones de ese músculo tan potente. Entonces, en traumas, etcétera, se pueden avulsionar. Generalmente son raras. El desplazamiento, usualmente, como son fracturas avulsivas por arrancamiento, usualmente son poco desplazadas, y el tratamiento de las fracturas es un tratamiento conservador ortopédico con una férula que puede durar más o menos 3 a 4 semanas. Las fracturas ya no de los epicóndilos, sino de la zona intercondílea, son poco frecuentes en los adultos, son mucho más frecuentes en los niños, cuando no están desplazadas, como la mayoría de las fracturas son de tratamiento ortopédico, y desplazadas son de tratamiento quirúrgico. Ahorita les voy a mostrar unos ejemplos para que entiendan mejor. Entonces miren, ahí están los epicóndilos. Esta es una radiografía anterior-posterior del codo. Entonces está el epicóndilo medial. ¿Qué músculos se insertan allí, Juan? Entonces es esto, así. Entonces aquí se insertan esos músculos, se pueden avulsionar. Miren, si esta fractura no está desplazada, se puede manejar ortopédicamente. Es mucho más frecuente esta fractura que la fractura del epicóndilo lateral. Son menos frecuentes. Estas son las fracturas supracondíleas, que son extraarticulares. Miren, están en esa zona donde la columna lateral y la columna medial, y esta zona, que es la zona más débil, por aquí ocurren las fracturas. En esta zona, por la debilidad de esta zona, es que ocurren estas fracturas. Esto es un niño, un adulto. Un adulto, un niño. Sofía. Un adulto. No le alcanza la leche. ¿Esto es qué? Eso es una apófisis. Entonces siempre hay que acordarse cuando uno a la radiografía, si es un niño o un adulto. Entonces, miren, esto es una fractura supracondílea, son más frecuentes en los niños que en los adultos. En los adultos sí ocurren, y cuando ocurren, usualmente tienen grandes desplazamientos. Son de tratamiento quirúrgico. Las intraarticulares también pueden ser condíleas o intercondíleas, y ya les voy a mostrar. En general, cuando son trazos muy desplazados, se tratan quirúrgicamente. Cuando son trazos no tan desplazados, se tratan ortopédicamente. Entonces miren, esta radiografía es una radiografía lateral del codo. Este es el húmero. Miren aquí donde se aloja el olecrano. Esta es la fosa olecraniana. Y esta es la fosa coronoidea. Esta es la coronoides de la ulna. Este es el olecrano y esta es la coronoides. Entonces, miren en este sitio de confluencia, como hay una imagen ahí, como un reloj de arena. Esa zona es muy débil, mucho más delgada, y por eso es que se favorecen las fracturas. Entonces, miren esta radiografía. Si uno ve las superficies articulares del olecrano, están completas, la coronoides está completa. Este fragmento es el capitelum. ¿Qué es el capitelum? Que se articula la cabeza del radio. El radio, la cabeza del radio. Con la cabeza del radio. Bien, doctor, muchas gracias. Listo, entonces esta es una fractura del capitelum. Si ustedes ven esta radiografía, la fractura está desplazada, no se ve muy claramente en esta radiografía. Habría que tomar una tomografía para uno estar más claro, pero si usted sigue las líneas de la superficie articular, las ve que están completas, pero aquí hay algo. Si esta fractura está así, ¿ustedes cómo suponen que es el tratamiento? ¿Esto se puede manejar ortopédicamente o no?
Entonces, no. Cuando una fractura está desplazada, el tratamiento debe ser quirúrgico, porque eso es una fractura articular y como tal debe tratarse de manera quirúrgica. Esto es un niño o un adulto. Entonces, aquí ya las fisis están completamente cerradas. Este es un adulto. Cuando hay fracturas en los adultos, hay más conminución, hay muchos más fragmentos. Entonces, esta fractura, miren la brecha articular que hay aquí, es una fractura que es supra e intercondilia. Esta es una fractura articular. Entonces, en general, fracturas extraarticulares no desplazadas, manejo ortopédico, fracturas intraarticulares desplazadas son de manejo quirúrgico. Aura Fernanda, ¿dónde está? Aura, ¿cómo se maneja este tipo de fracturas o cómo debe usted hacer el tratamiento inicial de esta fractura? Principios del tratamiento. Reducción. Ella habla de una reducción. ¿Cómo es usted la reducción de esa fractura? Pero está muy camino experiencia. ¿Cómo hace la reducción? Entonces, acuérdense pues de los principios, siempre de los principios, tracción contra tracción. Entonces, si usted llegó con esa fractura, yo lo que hago es tener el antebrazo y hacer tracción. Para que esa fractura se me elimine. Yo no tengo que empezar a hacer manipulaciones, solamente tracción contra tracción. ¿Y cómo se inmoviliza? Una férula braquipalmar. ¿Están de acuerdo? Muy bien. Entonces, esto es lo que tienen que hacer. Fracturas con minuta, esto es de tratamiento del ortopedista, tratamiento quirúrgico, pero se deben tratar de hacer la reducción y la inmovilización de una manera adecuada con una férula braquipalmar. Muy bien. Entonces, ¿de qué depende el pronóstico de la fractura? Las fracturas alrededor del codo tienen un problema que siempre tienen que pensar, que es la rigidez articular, es una de las articulaciones que más se rigidizan. Entonces, ¿de qué depende? De que usted pueda hacer una rehabilitación funcional satisfactoria. Fracturas no desplazadas se deben inmovilizar entre 3 a 4 semanas y rápidamente pasar a ese paciente a un programa de fisioterapia para que pueda hacer movilidad del codo. Porque uno de los problemas que se pueden presentar es la rigidez. Usualmente los traumas pueden ser directos o indirectos, por caída o por tracción. ¿Qué es lo que uno encuentra en el examen físico? Cuando las fracturas están muy desplazadas, uno encuentra deformidad, uno puede encontrar dolor, puede encontrar mucho edema, una equimosis en la región antecubital. Y en este tipo de fracturas tenemos que evaluar un triángulo que se llama el triángulo de Nelaton. ¿Alguien sabe qué es el triángulo de Nelaton? Entonces miren, la parte posterior del codo está conformado por los epicóndilos y la tróclea. Y esto forman un triángulo que debe ser un triángulo isósceles, o sea que todos los ángulos deben ser más o menos iguales. Cuando uno ve alguna alteración en esos triángulos, debe sospechar que hay alguna alteración. En extensión, ese triángulo se convierte en una línea. Eso es importante porque clínicamente le hace a uno pensar en que puede existir una fractura o una luxación. Cuando hay una fractura en la región supracondilia, Ana María, ¿cómo cree que en una fractura supracondilia esté el triángulo posterior del codo? ¿Conservado, alterado? ¿Está conservado o está alterado?
dice que está conservado. ¿Por qué? Entonces, si yo me fracturo aquí, está el cóndilo, pues el epicóndilo lateral, el epicóndilo medial y el olecrano. Entonces, el triángulo posterior está conservado cuando hay fracturas subcapondílicas. En este caso que hay una luxación, ¿cómo debe estar el triángulo? Ahí se está alterado. Está alterado. Entonces, ¿cuál es la importancia del triángulo posterior del codo? Tratar de descartar de manera clínica si un paciente tiene una luxación o si un paciente tiene una fractura. Miren este codo. Entonces, aquí uno palpa el epicóndilo lateral, el olecrano y el epicóndilo medial debería estar allá. ¿Qué creen que este paciente tiene? ¿Una fractura o una luxación? Luxación, porque hay una alteración en el triángulo posterior del codo. Por eso el triángulo de Nelaton en las fracturas supraintercondiliares son tan... ¿Qué radiografías se deben pedir en el trauma de codo? Radiografías siempre en planos ortogonales, o sea, una radiografía anteroposterior y una radiografía lateral. En ocasiones uno utiliza algunas proyecciones oblicuas para tratar de aclarar algunas estructuras anatómicas, pero siempre, por principio y regla general, radiografía en planos ortogonales, o sea, AP y lateral. El tratamiento, la mayoría de las fracturas del húmero distal son de tratamiento quirúrgico cuando son articulares o están muy desplazadas. Las fracturas que no están desplazadas son de tratamiento ortopédico. La mayoría requieren fijaciones quirúrgicas. Entonces, miren esta fractura. Maldarío, esto es una fractura extraarticular o intraarticular. Extraarticular. Mire este trazo. Y si este fuera el epicóndilo, está muy desplazado. Tiene dos criterios de tratamiento quirúrgico. Una que es una fractura intraarticular y esta es ¿alguien no ha entendido? Entonces este es el tratamiento, esta es una forma como se hace el tratamiento de las fracturas supraintercondiliares. Se hace con materiales de osteosíntesis. Lo más importante es tratando de recuperar la forma de la articulación. ¿Cuáles son las complicaciones de este tipo de fracturas? Por el codo, y acuérdense que yo se los dije desde la primera clase, es que en las zonas metafisiarias y epifisiarias pasan todos los paquetes neurovasculares. En el codo pasan los tres, el nervio cubital, el nervio radial y el nervio mediano. Entonces, cualquiera de ellos se puede lesionar. Y siempre hay que evaluar estas estructuras anatómicas. La más importante de las complicaciones de las fracturas son la pérdida de la movilidad, y eso los pacientes tienen que saberlo, usted les tiene que decir. Y hay una de las complicaciones que también es frecuente en el codo que se llama la miositis osificante. Entonces miren lo que yo les decía. Por aquí pasa el nervio radial, cerca al radio. Uno se palpa la arteria radial, al lado de la arteria radial está el nervio radial. El nervio mediano pasa un poco más medial al nervio radial, y el nervio cubital pasa por detrás del epicóndilo lateral. Es que uno se golpea porque es un nervio que está muy subcutáneo. Pues cualquiera de estas estructuras se puede lesionar y siempre hay que evaluarlo. Eso con respecto a las fracturas. La luxación del codo. La luxación es una pérdida de la relación articular en la articulación que puede ser radiohumeral o radiocapitelar, cúbito-humeral o la articulación con el codo, o la articulación troclear. Esta luxación es la segunda en frecuencia después de la del hombro. La del hombro es la luxación más frecuente, la del codo es la segunda en frecuencia. Ocurren por traumas, por caída con el antebrazo o el codo en hiperextensión,
o traumas directos desde la región posterior. Las direcciones de la luxación siempre se determinan de acuerdo al segmento distal. Entonces pueden ser medial, anterior, posterior, etc. Y pueden estar asociadas inclusive a las fracturas. Entonces vean una radiografía lateral con una pérdida de la relación articular. Entonces, Daniel Mauricio, ¿eso es una luxación anterior o posterior? Ah, anterior. Luisán, ¿anterior o posterior? Anterior. Juliana, ¿anterior o posterior? Posterior. Entonces, acuérdense que las luxaciones y las fracturas siempre se determinan dependiendo del segmento distal. ¿Cuál es el segmento distal en esta zona? Este es el húmero y este es el antebrazo. ¿Cuál es el segmento distal de esta luxación? El antebrazo. ¿El antebrazo hacia dónde se fue? ¿Hacia anterior o hacia posterior? Posterior. Entonces esto es una luxación posterior. Esta articulación es una articulación en flexión es muy estable, en extensión no es tan estable. Entonces cuando ocurren este tipo de luxaciones, usualmente se asocian a algún tipo de fractura. Entonces miren, en esta radiografía aquí hay un fragmento óseo. Cuando uno reduce esta luxación, este fragmento se puede interponer y puede volver a luxar, va a tener un cuerpo libre intraarticular, entonces hay que tener cuidado con eso. Siempre evaluar muy bien las radiografías, a buscar que no vaya a haber unos fragmentos óseos. Entonces vean, siempre producen deformidades. Esta luxación parece ser una luxación lateral, porque el segmento distal se desplazó hacia la parte lateral. Producen generalmente deformidades. Daniela, ¿esta luxación altera el triángulo posterior del codo o no? Sí, porque se pierden las relaciones anatómicas en la articulación. Entonces ahí está la radiografía de esta criatura. Entonces, miren, una luxación anterior o posterior. ¿Ah? Posterior. Anterior. Posterior. Ah, sí. Bueno, entonces, miren que uno siempre tiene que ver las dos radiografías. Esta es una luxación medial o lateral. ¿Cuál es el segmento distal? De la vaca. ¿Este o este? Ese. Este o este. El segmento distal. ¿Cuál es la posición anatómica del cuerpo? La cabeza radial, si esto está así, ¿es medial o lateral? Lateral. ¿Hacia dónde está desplazado el segmento distal? Lateral. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál es el diagnóstico de este paciente? Una luxación. Lateral y entonces, que siempre pueden determinar en planos ortogonales. Entonces esto sería postero-lateral. En la imagen, una luxación posterior y lateral. ¿Cómo se reducen estas luxaciones? María Clara. ¿Dónde está? ¿Dónde está María Clara? ¿Ah? Hernández. ¿Cómo se reducen estas luxaciones?
Entonces, principios generales, tracción, contratracción. Miren esta otra imagen. Una luxación anterior o posterior. Anterior. Posterior. Clínicamente es una luxación posterior del codo. Uno aquí palpa el tríceps y ese es un signo clínico también de las luxaciones posteriores, que es un signo como de la cuerda de arte, porque se eleva el tríceps en esa zona. ¿Ah? Entonces, en esta, pues clínicamente eso es intensamente doloroso. Siempre evaluar el estado neurovascular, como les dije, siempre tener presente cuáles son las estructuras anatómicas que pasan por ahí. Las radiografías son radiografías anteroposteriores y laterales y pueden tener lesiones asociadas en cualquiera de esas estructuras anatómicas. Las luxaciones son de tratamiento ortopédico, la mayoría se les hace una reducción y raramente requieren una estabilización quirúrgica. La reducción, algunos la prefieren con anestesia y con sedación, esta generalmente reduce muy bien. Entonces se hace una tracción suave con una mano, contratracción, y se desplaza el segmento hacia donde está la luxación. Entonces miren, esta es la manera: flexión del codo, alguien sosteniendo el brazo y el antebrazo en flexión, haciendo tracción y desplazando el codo hacia donde es en sentido contrario hacia donde se desplazó. Esta es otra manera de hacer la reducción de las luxaciones del codo. El paciente está acostado en decúbito prono. Miren, si con una luxación posterior no tiene que poner los dedos en el olecrano y desplazarlo hacia anterior con otro ayudante haciéndole contratracción. Entra muy fácil y muy bueno. Al paciente le quita ahí mismo el dolor. Fracturas del cúbito y el radio. Las fracturas del cúbito y el radio son unas de las fracturas más frecuentes en toda la economía del cuerpo. El cúbito y el radio tienen zonas anatómicas y, así como en el húmero, vamos a hablar primero de las fracturas de la cúpula radial. Son entre el 20 al 30% de todas las fracturas del codo. Usualmente ocurren por traumas con caída en hiperextensión. La mayoría de la historia clínica, siempre el paciente tiende a defenderse cuando se va a caer, pone su brazo y puede tener uno fracturas en el húmero, fracturas en el codo, fracturas en la cabeza radial. Hay varias clasificaciones. Esto es importante y no quiero que se aprendan la clasificación. Las fracturas tipo 1 son las fracturas no desplazadas, las que tienen menos de 2 milímetros de desplazamiento. De ahí hacia adelante, las fracturas tipo 2, 3 y 4 tienen un problema, y es que bloquean la pronosupinación. Entonces, cuando ustedes vean radiografías o un paciente que tenga una fractura en la cabeza radial, lo primero que van a hacer es moverle el antebrazo en pronosupinación, porque eso sí determina el tipo de tratamiento que se requiere. Entonces miren, aquí esta es la clasificación que existe, es la clasificación de Mason. Fracturas tipo 1, no hay desplazamiento. Las fracturas de ahí en adelante tienen mayor grado de conminución y bloquean la pronosupinación. ¿Qué exámenes se solicitan? Radiografías antero-posterior y lateral. Este tipo de fracturas no son fáciles de ver en las radiografías corrientes. Entonces, en muchas ocasiones también se puede requerir un TAC o proyecciones adicionales en caso de que sea necesario. ¿Cuál es la clínica? Dolor. Entonces, aquí se palpa la cabecita radial y ustedes hacen la pronosupinación. Si el paciente tiene dolor, es uno de los signos de la fractura de la cúpula radial. Si la pronosupinación está bloqueada, también hace uno el diagnóstico o la sospecha de que tenga una fractura de la cúpula radial. Siempre evaluar la muñeca. Acuérdense que el mecanismo del trauma fue en hiperextensión. Entonces, si uno de esos dos huesos se fractura, se puede acortar y puede dañar las otras articulaciones. Miren una radiografía.
que estas radiografías se superponen muchas estructuras anatómicas. Entonces, en muchas ocasiones no es fácil darse cuenta de que un paciente tiene una fractura de la cúpula radial. Miren esta otra radiografía, miren aquí la cúpula radial donde tiene una fractura que si tiene menos de 2 milímetros de desplazamiento son fracturas tipo 1. Se evalúa la pronosupinación, si está normal es de manejo ortopédico. Pero miren estos casos, miren la cúpula radial, tiene varios fragmentos, miren este otro fragmento completamente desplazado. Esta sería una fractura que necesita un tratamiento quirúrgico. Vean esta otra imagen, una radiografía lateral del codo. Le pregunto a Julián Felipe. Una luxación posterior del codo. Pero miren cómo está la cabeza radial. Entonces, tiene además una fractura de la cúpula radial. El tratamiento conservador, fracturas tipo 1, se inmovilizan con una férula. ¿Qué tipo de férula, María Alejandra Velázquez? María Alejandra, ¿qué tipo de férula se utiliza para esa inmovilización? Braquipalmar. Muy bien. ¿En qué posición? Neutro de pronosupinación, flexión del codo y neutro de pronosupinación. No tiene por qué movilizar pronación, neutro de pronosupinación por 2 a 3 semanas. En pacientes ancianos, ojo con las prominencias óseas, entonces es mejor inmovilizarlos con un vendaje bultoso, y quirúrgico las fracturas 2 y 3. Cuando las fracturas están muy desplazadas, hay que reemplazar la cabeza de radio, y esto es una prótesis radial. Miren la radiografía, miren dónde está la cabecita del radio, desplazada. Si estos dos huesos deben tener la misma longitud, cuando esto se fractura y se colapsa, puede alterar incluso la articulación de la muñeca, porque los dos huesos deben estar de la misma longitud. Si uno se acorta, se debe alterar la forma. En el codo de la cabeza radial solamente hay prótesis de la cabeza, entonces sería una prótesis unipolar, que no hay sino uno de los dos componentes. Entonces, miren, las complicaciones, además de bloquear la pronosupinación, es que ya lo vieron, se puede asociar a luxación. Entonces, siempre pensar en la luxación. Desgarro de toda la membrana enterósea. Y eso hace un tipo de fracturas que se denominan las exes Lopresti.
y es porque se desgarra toda la membrana interosa y se acorta el radio. Entonces se puede subluxar la articulación distal. Fracturas alrededor de las estructuras vecinas, ya lo vieron en las otras radiografías, fractura de la cúpula, fractura del olecranon, fractura del capitellum, fractura de la apófisis coronoides. Miren esta radiografía. Carla Herrera. ¿Qué ve usted aquí en esta imagen? Entonces miren, aquí lo que pasó fue esto, hubo una fractura de la cúpula radial, se acortó el radio, entonces se rompe toda la membrana interosa y se luxa esa articulación. Eso es uno de los peores escenarios que puede tener un paciente con fractura de la cúpula radial. Ruptura de la membrana interosa, que ¿cómo se llama? Essex Lopresti. Pregunta exacta. Listo, fracturas del olecranon. Essex Lopresti. Dale ahí. Muy bien, las fracturas del olecranon. El olecranon es una estructura que está muy expuesta a los traumas directos, entonces una de las formas como estos pacientes se pueden fracturar son traumas directos. Lo otro es que ahí se inserta uno de los músculos más poderosos del brazo, que es el tríceps. Entonces, en algunas ocasiones, las contracciones violentas de ese músculo pueden fracturar esa estructura. Se clasifican como desplazadas o no desplazadas. Menores de 2 milímetros, y si usted al paciente le hace una flexión y eso no aumenta, se denominan fracturas estables o no desplazadas. Pero las desplazadas son mayores a 2 milímetros. ¿Qué radiografías se ordenan? Como todo en el COR, radiografía anteroposterior y radiografía lateral. En estas fracturas del olecranon, cuando están desplazadas, uno puede ver aquí un signo del hachazo. Signo del hachazo, porque esto es muy subcutáneo y se ve muy bien. En fracturas no desplazadas se inmovilizan con una férula braquipalmar. Ojalá no en más de 90 grados de flexión, porque la flexión por encima de los 90 grados hace que el tríceps traccione el fragmento y se desplace la fractura. Entonces, flexiones de 45 a 90 grados. En este caso sí, el paciente no podrá hacer muchas cosas, pero es la manera. O cuando están desplazadas son de tratamiento quirúrgico. La forma de inmovilizarla es con una férula braquipalmar. Siempre pues por el lado más expedito, que es el lado posterior. Cuando las fracturas están desplazadas, miren lo que puede pasar. Este es el antebrazo, este es el brazo. El tríceps se pega al olecranon. Entonces el tríceps puede traccionar el fragmento y ir separando esta distancia. Miren esa radiografía. María José. ¿Dónde está? María José. Pues usted que ve ahí en esa radiografía. Una fractura del olecranon desplazada o desplazada. Desplazada, tiene mucho más de 2 milímetros
de desplazamiento, y esta es la superficie articular. Entonces esa es otra razón por las cuales la mayoría de estas fracturas se deben operar. Esta fractura está desplazada o no desplazada. Miren que tiene una flexión del codo mayor de 90 grados y no se desplazó. Eso posiblemente es una fractura estable. Debe inmovilizarse más o menos entre 3 a 4 semanas para que el codo no se ponga muy rígido. Este es el método de tratamiento de elección de ese tipo de fracturas. Se llama el método de Obenke o Benke. Así se llama, seguramente lo van a oír hablar cuando estén en ortopedia. Obenke. El método de Obenke combina estos pines con alambres. Resulta que esto es un principio biomecánico, porque cuando el codo se flexiona y el tríceps tracciona, pone en contacto los fragmentos y favorece la consolidación. Por eso ese es el tipo de tratamiento. Complicaciones como todas las del codo: pérdida de la movilidad, que no consolide o que hagan una osificación heterotópica. Luis Javier, cuénteme usted qué ve ahí en esta radiografía. Entonces, esto es una radiografía anteroposterior y una radiografía lateral del codo. ¿Qué más? Pues miren este tipo de osificaciones que se forman, y esto es frecuente verlo en el codo. Eso es lo que hace que el codo se ponga rígido. Osificaciones heterotópicas. Esas osificaciones heterotópicas son por la inflamación que ocurre por el fenómeno de cicatrización, pero es un fenómeno exagerado y eso produce rigidez, puede atrapar nervios, vasos sanguíneos, etc. Esto parece ser el cierre de la línea fisiaria, pero también si uno lo palpa, pero mira que aquí también hay fisis. Entonces posiblemente esto es un niño que ya está terminando de cerrar sus fisis y está entrando en la edad adulta. Entonces por eso uno siempre tiene que mirar las otras estructuras aledañas. Osificación heterotópica. Las fracturas de las coronoides. La coronoide es una estructura que está ubicada en la parte anterior del orégano. En esa zona, incluso un poquitico más distal, se inserta el tendón del bíceps. Entonces los traumas pueden ser trauma indirecto, contractura brusca del braquial anterior, o trauma directo por golpe durante una luxación. Ya vimos varias. Miren, en este caso, una luxación posterior del codo. Como el codo en flexión es tan estable, cuando se luxa usualmente produce algún tipo de fractura. Miren el olecrano, y aquí se interrumpe la cortical. Eso es una fractura de la apófisis coronoide. Si ahí se inserta el músculo braquial anterior, ¿cuál es el tratamiento de las fracturas desplazadas? Tratamiento quirúrgico. Fracturas diafisiarias del cúbito y el radio. Entonces, las fracturas del cúbito y el radio son las fracturas, como les decía, una de las más frecuentes de la economía. Pueden ocurrir por traumas indirectos o por trauma directo, y hay un tipo de fractura que se llama la fractura de fracture, que es el del bolillazo que le pega el policía pues al ladrón, o por traumas indirectos. Generalmente debe haber fracturas asociadas y siempre hay que ver si hay luxaciones. Entonces miren, este es el tipo de fractura que ocurre en el cúbito por trauma directo, que es una de las formas como se pueden fracturar. Usualmente producen este tipo de fracturas, producen deformidades clínicamente muy evidentes. Usualmente las producen. El antebrazo, el cúbito y el radio, ellas en sí mismas actúan como si fueran una articulación. O sea, todo el antebrazo es una articulación, porque ahí es donde se realiza la pronosupinación.
Cuando hay fracturas articulares, ¿cuál es el principio de tratamiento? Quirúrgico. Quirúrgico, cuando hay fracturas articulares. Entonces, la mayoría de las fracturas del antebrazo son de tratamiento quirúrgico, porque el antebrazo funciona como si fuera una articulación. Miren, producen deformidades clínicamente evidentes. Una deformidad, ¿y qué es esto? La cabeza del radio es aquí. Es a la izquierda. ¿Qué es esto? El radio. Esa es la izquierda. Esta es la estiloides de la ulna. Es una... Miren esta prominencia, esto posiblemente se va a romper, se va a lesionar la piel, entonces hay que hacerle la reducción. Entonces siempre que vean fracturas del antebrazo, sospechen que no vaya a haber una luxación. Este paciente tenía una luxación radio-ulnar distal. La exploración clínica, entonces ya lo vimos, deformidades que son clínicamente evidentes, siempre en el antebrazo y en el codo y todas esas, evaluar lesiones nerviosas, explorar las articulaciones, proximal, distal, la piel, el estudio radiológico, radiografía antero-posterior y lateral ¿de qué? Del antebrazo. No es de la mano, no es del codo, es una radiografía del antebrazo. Bien. Hay que evaluar, bien, como les decía, las articulaciones. Entonces, como ellos actúan como una articulación, cuando uno de los dos se fractura, puede haber una lesión en otro sitio. ¿Veis ahí? Es una radiografía niño. Una fractura del cúbito, zona del cúbito, tercio medio. Entonces, miren cómo está la articulación, la parte proximal, radio ulnar proximal. El radio, en todas las proyecciones, debe cortar el capitelo. Miren aquí el capitelo. Entonces, si no está ahí, ¿eso qué quiere decir? Hay una luxación. Entonces, cuando hay una fractura del cúbito en la diáfisis con una luxación radioulnar proximal, se denomina una luxofractura de Monteggia. Se la sabía ahí, fractura del cúbito con una luxación radioulnar proximal o radiocapitelar, porque es que esta articulación fue la que se luxó, o radioulnar proximal, luxofractura de Monteggia. Miren ahí más clara, una radiografía con una fractura del cúbito, una luxación radioulnar proximal. El tratamiento es quirúrgico, porque ya les decía, eso se comporta como una articulación. Hay que operar al cúbito. Miren, está la reducción con una placa, con un material de osteosíntesis para hacer la reducción anatómica de esa articulación. Una vez que uno reduzca el desplazamiento que tiene el cúbito, se reduce la luxación, pero hay ocasiones en que uno tiene que intervenir esa articulación. Carolina García. Permítame que vea usted la radiografía.
La fractura de radio. ¿Qué más? Una fractura de trazo transverso, un oblicuo corto, tercio distal del radio, está desplazado. Y un desplazamiento de qué porcentaje, 50%. Bueno, está cortada. Típico acortamiento de 2 milímetros. ¿Qué más ven esa radiografía? Miren aquí cómo está la articulación radio-ulnar distal. Eso se denomina una luxofractura de Galeazzi. Fractura del radio, contusación, radio-ulnar distal. La fractura del cúbito con contusación radio-ulnar distal se llama Tepia. Fractura del radio con luxación radio-ulnar distal, Galeazzi. Entonces el tratamiento es el tratamiento de la fractura. Cuando se reduce la fractura, se reduce la luxación. Entonces, fracturas, tratamiento ortopédico casi nunca. Siempre hacer controles cuando usted decidió hacer el tratamiento, siempre evaluar ambas articulaciones en las radiografías. Si usted decide hacer un tratamiento ortopédico, hacer rayos X cada 2 semanas para ver que no haya desplazamientos secundarios. En las fracturas desplazadas o en los Monteggia o el Galeazzi, el tratamiento es quirúrgico. Las complicaciones usuales a las de cualquier fractura, no unión, mala unión, lesiones neurovasculares. Fracturas del extremo distal del radio, es el 10 al 25% de todas las fracturas. Es la lesión ósea más frecuente de la extremidad. En mujeres posmenopáusicas es frecuente por la debilidad ósea, caída con la mano en hiperextensión. En los hombres adultos, la mayoría son accidentes de tránsito. Las clasificaciones básicamente clasifican las fracturas en extraarticulares e intraarticulares. Entonces, miren esta radiografía. Esta es una radiografía lateral, una radiografía anteroposterior y esta es una radiografía oblicua. Esto es AP lateral y una radiografía oblicua. Entonces, en esa radiografía lo que evaluamos es la zona metafisiaria. Porque miren la articulación, es una articulación que posiblemente no tiene ningún trazo articular, solamente un pequeño trazo aquí articular. Entonces, como les decía, se clasifican como fracturas extraarticulares o fracturas intraarticulares. Fracturas extraarticulares tienen 2 clasificaciones muy conocidas. Una es la fractura de Coles y otra es la fractura de Smith. La fractura de Coles es una fractura metafisiaria que tiene una desviación hacia dorsal o un desplazamiento dorsal. Esto es palmar, esto es dorsal, un desplazamiento dorsal. Fractura de Coles. Fractura de Smith. Es una fractura extraarticular, pero que tiene un desplazamiento hacia volar. Dorsal Coles, Smith, desplazamiento volar. Pero son fracturas extraarticulares. ¿Ah? Desplazamiento volar o palmar. Volar o palmar es lo mismo.
Entonces, ocurren por mecanismos de traumas distintos. Miren qué estructura es esta. El nervio mediano. Siempre que tengan fracturas del radio deben descartar que no vaya a tener una lesión del nervio mediano. Y las fracturas intraarticulares se denominan con el epónimo de Barton. Entonces, Barton es una fractura intraarticular del labio volar y se denomina Barton volar. Cuando se fractura el lado dorsal se llama Barton dorsal. Muchas ocasiones necesitamos la tomografía para aclarar cuáles son los fragmentos, pero no solamente para hacer el diagnóstico. En esta radiografía, donde hay un desplazamiento volar de esa, dorsal, perdón, de esa, y se llamaría un Barton dorsal. Miren, ahí está el esquema. Son fracturas intraarticulares. Si está en la parte volar se llama Barton volar, si está en la parte dorsal se llamaría el Barton dorsal. Por ser una fractura intraarticular es de tratamiento quirúrgico o con las estructuras anatómicas que pasan por ahí. Una de las complicaciones más frecuentes es la lesión del nervio mediano. Otra de las complicaciones, un síndrome doloroso o distrofia simpática refleja, como se denominaba antes, o ruptura de alguno de los tendones que pasan por esa zona. Entonces, el diagnóstico puede ser clínico dependiendo del desplazamiento, deformidad en dorso de tenedor, deformidad en bayoneta. Uno puede encontrar algunas veces crepitación, alguna lesión. Clínicamente, cuando están desplazadas, producen grandes deformidades. Esta sería un desplazamiento dorsal. El tratamiento para fracturas no desplazadas, tratamiento ortopédico, y para fracturas desplazadas o inestables, cirugía. ¿Cuáles son las indicaciones de cirugía? Conminución grande de las corticales, conminución intraarticular, desplazamiento muy grande en los fragmentos, cuando hay grandes desviaciones o angulaciones. Pues miren, esta una fractura intra o extraarticular. Mira la articulación. ¿Hacia dónde se desvió el fragmento? Esta sería una fractura de Colles. Este desplazamiento hace que esa fractura sea el tratamiento quirúrgico. Cuando yo les hablo de la conminución dorsal, miren aquí todo este montón de fragmenticos que hay. Eso es lo que denominamos una conminución dorsal y son de tratamiento quirúrgico. Este es el tratamiento de elección, placas o pues, materiales de osteosíntesis. Esto es lo usual que pasa cuando hay una falla de tratamiento, cuando se trata quirúrgicamente. Hay deformidades en una persona anciana como esta, posiblemente que no tiene muchas demandas, no puede tener solamente sino importancias estéticas, pero en una persona joven, deportista, en un cirujano, en un médico, esto sería una catástrofe. Eso es lo que puede pasar cuando las fracturas se desplazan y se dejan con desplazamientos. El trauma de la mano, esto es un capítulo largo, pues muy importante porque por la importancia que tiene la mano. Un tercio de estas fracturas son por accidentes laborales, son del 15 al 20% de todas las lesiones corporales, responsables del 10 al 15 del 5 al 10% de todas las visitas hospitalarias, producen grandes indemnizaciones pues, laborales y etcétera. Siempre hay que preguntarle la actividad, es distinto tratar un cirujano a tratar
un cirujano a tratar pues un constructor, un obrero, porque las necesidades pueden ser distintas. Siempre evaluar cuál es la mano dominante, cuáles son los antecedentes médicos, describir el trauma y el tiempo transcurrido. La lesión cerrada es la fractura o las lesiones más comunes, pero también pueden ser por aplastamiento, contundentes, laceraciones, perforaciones, abulsiones, etc. Estos son los traumas que pueden llegar secundarios a accidentes laborales, donde hay grandes daños de tejidos, con pérdidas óseas muy grandes. No son infrecuentes este tipo de traumas. Otro de los traumas laborales. Esto es para que se despierten, pues. Es lo que tiene aquí, ¿verdad? Entonces, traumas laborales. Esto es un martillo neumático. Debe doler un poquito. Entonces, siempre en la inspección, en los traumas de mano, siempre evaluar la postura, mirando cómo está la alineación de los dedos, cómo está la vascularización, cómo está el estado de la piel y los tejidos blandos. Entonces, siempre pongan, pues cuando vayan a evaluar a un paciente, le piden que flexione suavemente los dedos. Los dedos todos deben mirar aproximadamente a la tuberosidad del escafoides. Todos los dedos deben mirar. Cuando hay fracturas en las falanges, puede haber desviaciones. Entonces esto pues, a un paciente le va a estorbar en su actividad posiblemente laboral. Entonces siempre evaluar la posición de la mano. El test de Allen es un test muy importante porque nos permite evaluar cómo es la vascularización de la mano. Entonces lo que uno hace es que comprime ambas arterias. Eleva la extremidad, comprime ambas arterias. Y le pide al paciente que abra y cierre la mano. La manito se debe poner pálida. Debe poner pálida. Para evaluar el sistema, uno suelta uno y debe ponerse nuevamente. Esa es la maniobra o el test de Allen. Mírenlo ahí, volvió el riñón. Es test de Allen. Siempre que haya traumas de mano, evalúenlo. La palpación para tratar de ver cuáles son los puntos dolorosos, dónde son las zonas que tienen edema, cómo es la movilidad, etc. La sensibilidad, siempre hacer la maniobra de sensibilidad con discriminación de 2 puntos, mirar los pliegues, etc. Entonces, los traumas nerviosos en la mano. ¿Te ayuda a hacer la maniobra? Estamos hablando de que hay que ocluir las dos. Sí, claro. Y ya después Una para mirar cómo está el estado circulatorio del. Entonces, si yo tengo una lesión de la arteria radial, yo hago la maniobra, se pone pálida. Si yo suelto la radial y no vuelve a su estado de llenado capilar, pues el estado de perfusión quiere decir que esa arteria está dañada. Si yo libero la arteria cubital, debe llenarse nuevamente. Con una sola se puede, no, porque no se va a poner pálida nunca, a menos que la otra esté dañada previamente. Bueno, entonces, el nervio mediano. El nervio mediano se puede lesionar en cualquier parte del miembro superior, en el brazo, en el antebrazo, etc. Entonces, dependiendo de los músculos que inerve, va a presentar alteraciones. Si la lesión es por encima del codo, entonces se van a lesionar todos los músculos que inervan de ahí hacia abajo. El pronador redondo y el pronador cuadrado son inervados por el nervio mediano desde proximal, entonces hay ausencia de pronosupinación, debilidad del puño, parálisis de los flexores 1, 2 y 3.
En el tercio medio y en el tercio distal, que son la rama tenar, incapacidad para hacer la rotación del pulgar, y la mano del predicador es esta. El paciente es incapaz de hacer flexión de los 3 dedos mediales. Entonces uno le pide al paciente que fleje la mano y lo que hace es que fleja estos 2 deditos. Lesión del nervio mediano. Y la sensibilidad es tal vez la valoración más fidedigna. ¿Cuál es la zona que inerva? Entonces, en la región palmar, el dedo gordo, el primero, segundo y la mitad del, primero, segundo, tercero y la mitad del cuarto. La mitad radial del cuarto. Y en la región dorsal, desde la falange intermedia hacia distal, del segundo, del tercero y la mitad del cuarto. Sensibilidad del nervio mediano. Miren una imagen clínica de una mano del predicador. Muy bien. El nervio cubital. El nervio cubital se puede lesionar aquí en el codo o se puede lesionar en la muñeca, pues dependiendo del sitio del trauma. Entonces, tendencia a la oposición en aducción y extensión del quinto dedo, pérdida de la aproximación y abducción de los dedos, pinza débil, y la maniobra de Fromen es una maniobra específica para este nervio. ¿Alguien sabe cómo se hace la maniobra de Fromen? ¿Se acuerda mejor? Bueno, entonces uno le pide al paciente que con flexión del pulgar atrape el papel. Entonces uno le dice, con flexión del pulgar, que la mejita. Entonces, no le pide al paciente que agarre el papel con la posición del como en la maniobra el nervio pulmonar está dañado, el paciente no hace flexión, sino que hace aducción. Entonces, el papel maniobra de Fromen. La zona de inervación cutánea es la cara lateral del quinto y la cara lateral del cuarto, tanto en la región dorsal como palmar. Y cuando ha pasado mucho tiempo, empieza a haber una atrofia de los músculos interóseos, para que se estudien bien las inervaciones de los músculos y sensibilidad. Entonces esta es la atrofia del primer espacio interóseo y atrofia de los músculos interóseos. Esa es una lesión crónica del nervio cubital. La lesión del nervio radial en el codo o en el antebrazo produce mano caída. Cuando hay lesiones distales, la única alteración es sensitiva. El área sensitiva del radial es esta azulita, en la región dorsal, en el primer espacio interóseo. Entonces siempre evaluar muy bien las superficies. Acuérdense que hay una piel muy especializada en la zona palmar, en la zona dorsal la piel es muy delgada. Generalmente cuando hay hematomas en la mano se tienden a desplazar hacia donde hay menor resistencia, hacia la región dorsal. Entonces, cuando vean un edema en la región dorsal, puede que la lesión sea en la región palmar. Lo que pasa es que el hematoma se extiende hacia donde menos resistencia ocurra. Bueno, abulsiones digitales por el anillo. ¿Quiénes usan anillo por aquí? Los quiero ver. No responda, que es que el problema es suyo. Vean, este señor está montado en un bus. El
bus paró y se le enredó el anillo en la unión esa. Entonces miren cómo está, hasta ahí llegó el dedo. Y es verdad. Vean esto. Y entonces él llegó con esto que para que lo volviéramos a poner. Ya no hay nada que hacer. Un desencantamiento del dedo, hay que amputarlo. Cuando estés por ahí trabajando, como con los niñitos que llegan con anillos, que los papás les ponen anillos, esto es una lesión que puede ocurrir frecuentemente en niños, sobre todo que son tan inquietos. En un adulto es más raro, pero puede pasar. Abulsión del dedo, no hay nada que hacer, hay que amputar el dedo. ¿Cómo se retira un anillo cuando está atrapado? Una maniobra efectiva. Entonces uno pasa directo por debajo del anillo y aquí empieza a envolver el dedo. Bien pegadito, que le vayan quedando muy bien hechas, o sea, eso no puede ser hecho de manera desordenada. Tiene que hacerlo como si fuera un tornillo. Entonces hay que estar poniendo las capas puede ser un hilito, una lazada, hasta que sobrepase la articulación. Y uno después va desenvolviendo esta, va jalando y va desenvolviendo para que pase el anillo. Entonces es una maniobra que pueden utilizar ustedes, truquitos para el rural. ¿Ah? ¿Siempre pasa? Siempre no, doctor, no siempre. Yo he tenido que quitar anillos bajo anestesia general, el anestesiólogo me mira feo, pero hay que hacerlo, hay veces es muy difícil, y fuera de eso que le han intentado tantas veces en la casa que ya tienen un dolor supremamente intenso. Entonces hay veces hay que hacerlo o con bloqueo o con anestesia, hay veces hay que utilizar alguna sierra pues para quitarlo. Entonces hay unas sierritas que se consiguen en el mercado, uno mete por aquí el protector y pone la sierrita para cortar el anillo. Lesiones por el anillo son frecuentes en la mano. Los pulpejos siempre son áreas muy críticas. Otro de los temas que se está discutiendo mucho actualmente por las técnicas son el reimplante de los dedos. El reimplante, mientras más distal sea la lesión y mientras más limpia sea la lesión, mejor pronóstico tienen. Hay que evaluar muy bien el mecanismo del trauma, el estado nutricional del paciente, que el paciente no fume, etc. ¿Cuánto se debe esperar para reimplantar un dedo? Entonces, cuando es el dedo, o sea, no hay musculatura, el tiempo de isquemia debe ser usualmente entre 8 y 12 horas. Cuando es en el brazo, o sea, hay musculatura, el tiempo de oro es entre 4 a 5 horas. Si ha pasado después de ese tiempo, ya no se debe reintentar hacer las reinserciones. Las radiografías en la mano siempre son AP lateral y oblicua. Son 3, AP lateral y oblicua. Vamos a hablar de algunos de los huesos del carpo, que son el escafoides, el semilunar y las luxaciones. El escafoide, y de los metacarpianos, algunos de ellos. Esta es la anatomía. Ustedes ya se saben cuáles son las filas del carpo. ¿Cuáles son? ¿Cómo se llaman los huesos del carpo? Escafoides, semilunar, piramidal y pisiforme, trapecio, trapezoide, grande o capitado y ganchoso o amatado.
escafoide semilunar piramidal pisiforme, trapecio, trapezoide grande y ganchoso. S, pipí, tra, gaga. Listo. Fracturas del escafoides. Son una fractura muy importante por su vascularización. Su frecuencia es entre el 70. ¿Qué pasó, doctora? ¿De qué se acordó, Cochina? Frecuencia entre el 70 y el 90%. Ocurren ya sea en el cuerpo o en el cuello. ¿Qué, doctora? Usted sigue riéndose. Listo. Entonces miren, la vasculatura del escafoides va desde distal a proximal. Entonces la localización de la fractura en el escafoides es muy importante por el riesgo que tienen de necrosis vascular. Si uno se fractura aquí en el cuerpo, la circulación se puede interrumpir. Y uno de los principales problemas de estas fracturas es que pueden hacer necrosis avascular. Muchas de ellas se pasan por alto. Usualmente cuando uno sospecha que un paciente tiene una fractura de escafoides, o debe ordenar un TAC o una radiografía 8 días después, porque en el proceso de remodelación de la fractura se puede aumentar la brecha de la brecha pues fracturaria. Ocurren por traumas, por caídas en hiperextensión como todas las del miembro superior, o por traumas directos. ¿Cuál es la clínica? Entonces, dolor aquí en la tuberosidad del escafoides, dolor en la tabaquera anatómica. Si ustedes se palpan aquí entre los tendones del pulgar, esa es la tabaquera anatómica, el huesito que están palpando ahí inmediatamente distal al radio es el escafoides. Puede haber dolor con la movilización y la crepitación. ¿Cuáles radiografías se piden en una fractura de escafoides? AP lateral, AP con desviación ulnar. O sea, usted le pide al paciente en una radiografía AP que haga esto. Entonces el escafoides bota y se pone más vertical. Y una oblicua radial. ¿Qué quiere decir eso? Entonces es una radiografía lateral pero oblicua hacia la parte radial. Entonces miren, radiografía AP y lateral. En la radiografía AP uno puede ver el escafoides. Tienen aquí una fractura en el cuerpo del escafoides. En la radiografía lateral, usualmente uno en fracturas del escafoides puede ver algunas imágenes que sugieran, pero no mucho. Radiografía AP en desviación ulnar. Entonces miren, esta radiografía AP en desviación ulnar se despeja mejor el escafoides en este tipo de zonas anatómicas. Perdón, esa era la oblicua radial. En desviación ulnar ve uno y despeja pues esa estructura del escafoide. La tomografía, cuando uno tenga dudas, aquí se ve muy clara la fractura del escafoides. Y el tratamiento es fracturas no desplazadas, tratamiento ortopédico. ¿Cómo se inmoviliza una fractura del escafoides? Se debe inmovilizar con una férula braquipalmar con una espica del pulgar, y el pulgar debe estar en oposición. Entonces usted pone una férula. ¿Por qué antebraquipalmar? Porque hay un músculo que se llama el húmero estilo radial que se inserta ahí y que puede desplazar el escafoides cuando uno hace movimientos de flexoextensión. Eso está pues como discutido entre los expertos de manos, si sí o si no, pero para que ustedes se lo aprendan, braquipalmar con espica del pulgar y el pulgar en oposición. Después veremos cómo se hace. Entonces miren, esta es la manera. Esto es un yeso. A mi gusto está un poquito corto, pero incluye el pulgar y el pulgar debe estar en oposición. Cuando están desplazadas se debe hacer tratamiento quirúrgico. Fracturas del semilunar no son tan frecuentes como las fracturas del carpo, pero sí pueden producir unos tipos de lesiones. El dolor es más central cuando se palpa, también por caídas en hiperextensión de la muñeca. Cuando uno evalúa las radiografías AP y lateral,
hay unos signos que son los signos de las 3 C. Miren, aquí hay una C, aquí hay otra y aquí hay otra. ¿Okay? Esas 3 C deben estar equidistantes. En esa radiografía se superponen muchas imágenes, pero miren, esta estructura ósea que se ve ahí es el semilunar. Se inmovilizan con yeso circular y una de las consecuencias es la necrosis avascular, que se denomina la enfermedad de Kienbo. Igual por traumas en hiperextensión. No, porque esas son para los metacarpianos. En la radiografía AP también se ven estas imágenes que deben ser congruentes. Entonces miren esta imagen. Se ven más o menos todos los huesitos del tronco, pero ahí hay varias cosas que hay que mirar. Entonces miren, el semilunar, que es este huesito, se ve de manera trapezoidal. El semilunar en una radiografía antero-posterior se ve como un cuadrito. Cuando ustedes vean el semilunar fracturado, sospechen que ahí hay una lesión o una luxación. Miren esta imagen en la lateral. Entonces miren la C. Aquí hay una, aquí hay otra, y miren la otra para donde mira. Entonces ahí hay una luxación de todos estos huesos del carpo hacia la región dorsal. Se denomina una luxación perisemilunar. Miren esto. Es una tomografía donde se encuentra una luxación, ya no perisemilunar, sino el semilunar. Radiografía con el semilunar triangular. Miren esta imagen. Cuando se vea el semilunar triangular en la P, siempre compruébenlo con la lateral, una luxación perisemilunar. Dolor, impotencia funcional, dolor en esa zona, deformidades, etc. Bueno, yo creo que ya no más, dejemos aquí por hoy. Fracturas de metatarsianos, no tienen muchas complicaciones. Hay una que sí quiero que sepan, que es la fractura del boxeador callejero, la fractura del quinto metatarsiano, del cuello del quinto metatarsiano, produce deformidades y usualmente son traumas por golpe. Esta es la radiografía. Se inmoviliza una férula de Burkhalter. De Burkhalter. Mirenla ahí. Y uno puede hacer reducciones así, poniendo una presión acá, otra compresión acá para tratar de hacer la reducción. Siempre evaluar. Listo. Entonces ya la próxima clase, miren una imagen clínica de una fractura de una falange y en un desplazamiento. No está mirando todos al escafoides. La próxima es taller de yesos. Yo les mando, Giovanni, los utensilios que necesitan para la inmovilización. Bueno, muy bien, nos vemos entonces dentro de 8 días.